Buenos días, bienvenidos al podcast de Adriana, Alba, Rocío y Natalia. Un podcast en el que nos adentramos en la historia de personajes que han dejado una gran huella. Hoy nos trasladamos a la comunidad de Andalucía, en concreto a Coria del Río, Sevilla, lugar en el que se encuentra Villalegría, la casa de Blas Infante, uno de los inmuebles con mayor importancia simbólica de la historia contemporánea de Andalucía. ¡Empezamos! Blas Infante es considerado el padre de la patria andaluza. Fue un ensayista, notario, abogado y político español, conocido por su condición de ideólogo del andalucismo, en sus vertientes regionalista, federalista y nacionalista. Su papel fue decisivo para la configuración de la identidad andaluza y dotó de una simbología propia a la comunidad mediante la creación de nuestra bandera, escudo e himno. Blas Infante impulsó y defendió nuestra autonomía política con un discurso regeneracionista, integrador y solidario con el resto de los pueblos de España. Blas Infante eligió el nombre de Dar Alfarrás, Villalegría, para su casa familiar de Coria del Río, en Sevilla, y lo inscribió en letra aljamiada sobre el umbral de la puerta principal de entrada. En este podcast os resumimos el ideal sociopolítico de este insigne andaluz, la comunión de cultura como signo identitario distintivo de Andalucía, la simbiosis productiva de la convivencia de civilizaciones de su historia y una apuesta optimista por los imprescindibles cambios políticos y sociales reivindicados por Infante para mejorar la vida de los ciudadanos en la época tan difícil que le tocó vivir. Ahora comentaré los aspectos principales de la casa de Blas Infante en Coria del Río, como uno de los lugares con mayor importancia simbólica para la historia contemporánea de Andalucía. La visita a la casa de Blas Infante es una experiencia singular, ya que la arrolladora personalidad queda plasmada en lo impresionante de todo el conjunto. Este fue diseñado por el mismo Infante y fue allí donde pasó sus últimos días antes de ser fusilado en agosto de 1936. El inmueble sigue las líneas de la arquitectura regionalista y presenta un original estilo. La casa recrea elementos arquitectónicos y plásticos de varias épocas e historias de Andalucía, almenas decorativas hispano-musulmanas, yeserías y ventanas de inspiración andalusí, pinturas de estilo romántico y azulejos de temas cristianos, mitológicos y literarios. En el Museo de la Autonomía de Andalucía, situado al igual que la casa en el mismo recinto de la Autonomía de Andalucía, se conservan dos símbolos originales de Andalucía: el escudo y la bandera. En la casa de Blas Infante se custodia el tercero, el himno, representado por el piano con el que lo compuso Infante. De las varias salas de la casa, 4 son de tipo histórico: el despacho, la biblioteca, el salón de las columnas y el comedor de los frescos. Estas utilizan los muebles y enseres legados por la familia, que atestiguan con la mayor fidelidad los espacios más personales y relevantes en la vida de Infante. Mantienen prácticamente intacta su disposición original, ya que tanto sus hijas, Luisa María de los Ángeles y Alegría, como su esposa Angustia García Parias, se encargaron de conservar en estado óptimo los muebles, enseres y libros. Una labor de preservación del patrimonio histórico que debemos agradecerles todos los andaluces. El despacho es una de las primeras habitaciones que se visita y presenta un interesante grupo de yeserías policromadas, una chimenea en una de las esquinas, el mobiliario propio para atender a visitas y clientes. Entre los objetos más representativos está el sillón, que en su día perteneció
a Emilio Castelar, uno de los presidentes de la Primera República. Al salir al corredor central nos impresiona la oscuridad y la belleza de los techos, inspirados en los monumentos andaluces más importantes. Si observamos sobre el dintel de la puerta, podremos leer una afectiva dedicatoria a los 3 hijos, por entonces de Blas Infante. La Casa de la Alegría es el reino de 3 ángeles, Ginesita, Mariquita y Blasito. La última hija, Alegría, nacería solo meses antes de que Infante fuera asesinado. En el comedor de los frescos destacan unas pinturas realizadas por el artista Juan Alonso Garzón y presentan escenas de inspiración árabe, en la línea romántica. En una de ellas se representa la leyenda de los enamorados de Antequera, como símbolo de la convivencia de las culturas cristiana y musulmana del pasado andalusí. Bajo las pinturas se aprecia una serie de azulejos, realizados por Pedro Navía, con escenas del Quijote. Son los primeros de los 737 de este tema, distribuidos por la casa. Las pinturas de corte oriental atraían de modo especial a sus hijas, que lo llamaban, de forma cariñosa, el comedor de los moros. Al salir y al fondo de la galería observamos un relieve esmaltado, con una bandera andaluza en el centro. La biblioteca alberga cerca de 1.800 títulos. Los temas y las disciplinas de las monografías son muy variados: historia, derecho, música, medicina y literatura, además de una importante colección de diccionarios y gramática de lenguas extranjeras y numerosos ejemplares de revistas. También son notables los libros dedicados a Infante por escritores, políticos y otras personalidades de la época. Entre ellos destacan José Luis Montoro, Joaquín Cases Carbón y Francisco Villaespesa. Entre los objetos conservados destaca la radio de galena y el altavoz, que sirvieron como pretexto de su detención. Los falangistas alegaron que Infante se comunicaba con los comunistas a través de esta radio, cuando en realidad se trata de un simple aparato receptor. Finalmente, los objetos arqueológicos conservados en esta sala son parte de una colección personal del autor y atestiguan su interés por el estudio del pasado andaluz. A continuación, hablaremos de los manuscritos originales. Destacan en esta casa diversos manuscritos originales de Infante. Todos ellos han sido digitalizados por el Centro de Estudios Andaluces y están disponibles en Internet. De entre el material encontrado sobresale un libro de creación literaria, donde más historias de zorros y de hombres, varias obras sobre ensayo político, otras sobre pensamiento y filosofía, entre ellas Vislumbre cristiano, un inventario con los detalles de edificación de su casa de Coria del Río, titulado El latifundio, y varias cartas recibidas por Infante y otras redactadas por él dirigidas a personajes conocidos de la época. El legajo Don Dimas, Historias de zorros y de hombres, narra la historia del zorro que Infante encontró y que vivió durante varios años en la casa de Coria del Río con la familia. La novela es de gran interés y calidad de estilo, y a primera vista parece superar algunos de sus otros escritos de creación literaria. Además, sería la primera obra escrita en género de novela por parte del autor. Con respecto al entorno de la casa, el jardín es amplio y también de gran valor simbólico, especialmente el erigido en el lateral, ya que fue el que plantó la esposa de Infante, Angustia, pocos días después de que su marido fuera detenido para ser fusilado. Con este hecho, la viuda de Infante no quiso que nadie volviera a pisar el camino último que utilizó su marido poco antes de morir. Para resumir el espíritu con el que Infante construyó su casa, se podría utilizar el nombre que él mismo dio a la vivienda, Dar Alfarra, la Casa de la Alegría. Una visita al lugar sirve para acercarnos a un personaje que,
aun siendo uno de los protagonistas de la historia contemporánea de Andalucía, no es tan conocido como merece. Las claves para entender los valores de tolerancia, integración y universalidad que caracterizan el pensamiento de Blas Infante se encuentran en la arquitectura y la decoración de esta casa, Villa Alegría, la casa de todos los andaluces. La casa de Blas Infante fue adquirida en 2001 por la Junta de Andalucía y declarada bien de interés cultural en 2006, momento en el que la Fundación Centro de Estudios Andaluces inició su restauración bajo el asesoramiento del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. El proceso restaurador ha tenido como objetivo fundamental garantizar su estabilidad estructural y conservación material, así como salvaguardar los valores culturales asociados a la figura del político y pensador andaluz. Además de la restauración, se ha dotado a la casa de un discurso museográfico que nos acerca y descubre la profundidad del pensamiento de Infante, al mismo tiempo que recorremos las distintas estancias donde sucedieron los acontecimientos más importantes de los últimos años de su vida. Un recorrido que nos va relevando los hitos definitivos de la época que le tocó vivir y la manera en que estos impactaron en su vida y en su obra. Plenamente recuperada para la visita, la Casa de Blas Infante es un espacio accesible, dotado de técnicas museográficas de vanguardia y, por encima de todo, un lugar donde redescubrir un personaje clave del último siglo de la historia de Andalucía. Este podcast ha llegado a su fin y esperemos que hayáis aprendido un poco más sobre la conmovedora historia de Blas Infante y sobre Villa Alegría. Blas Infante es uno de los personajes más importantes de la historia contemporánea de Andalucía y por desgracia no es conocido para muchos y no tiene el prestigio que merece, pues no olvidemos que impulsó y defendió nuestra autonomía política con un discurso regeneracionista, integrador y solidario. Nos vemos en un próximo viaje por la historia.